Así es, y a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, esta Nobel Cámara que tiene algo más de 2 años y que trabaja precisamente en temas petroleros y mineros. Esta referencia nos da pie para iniciar esta entrevista. Roberto Aspiazu, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días, te saluda Freddy Paredes. Freddy, buenos días. Una pequeña precisión o alcance. La Cámara de Energía representa intereses de la industria petrolera y de aquella relacionada a los proyectos del sector eléctrico también de ámbito privado. Perfecto. Gracias por la aclaración. Entra también el sector eléctrico porque es energía en general. Empecemos analizando el tema petrolero, que ya tenemos una primera referencia de una caída en la producción del país. No logramos sobrepasar el 500,000 de barriles diarios de producción entre la empresa privada y la producción de Petroecuador, Roberto. Bueno, el problema básicamente ahí es que desde 2014 la tendencia es de declinación de la producción anual del país. Alcanzamos entonces 560,000 barriles por día, promedio, anual, y desde entonces ha habido una lenta declinación que se manifiesta en el último resultado de 2024, en donde el promedio estuvo en el orden de 475,000 barriles por día, 25,000 menos de lo que habíamos logrado estabilizar durante varios años, alrededor de los 500,000 barriles. Sin duda es una pérdida, es preocupante. Esto se explica por la razón de que los campos son viejos, cada vez producen más agua, hay que reinyectarla para hacer la recuperación correspondiente de crudo. Los costos se incrementan, pero en definitiva hay el problema también relacionado a que la empresa estatal Petroecuador todavía tiene un rol protagónico en el tema de la producción. De hecho, le corresponde el 80% de dicha producción, apenas 20% al sector privado. Esa relación proyectada a 2010 será la inversa. Importante tener en cuenta esto, porque entonces se produjo un cambio respecto a la imposición del cambio de la modalidad de los contratos a servicios específicos con financiamiento por parte del gobierno del presidente Rafael Correa, y eso determinó desde luego que el modelo vaya cambiando hacia uno en donde el rol del Estado sea más protagónico. En este momento, para su información, pues hay en el orden de una veintena de bloques en el oriente en particular que están distribuidos entre Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas. Estos están con acuerdos de producción con distintas empresas privadas justamente bajo esta modalidad contractual, pero se requiere entrar, yo diría, en una suerte de modernización de este esquema, en donde finalmente muchos bloques que no están siendo explotados eficientemente por parte de Petroecuador puedan ser licitados para efectos de que se realicen las inversiones y se adopte la tecnología de punta necesaria para mejorar la obtención de la recuperación secundaria correspondiente, que eso es muy importante para incrementar la producción. Y quizá, Roberto, vale anotar y poner sobre la mesa para su análisis el tema de la falta de inversión. El manejo no necesariamente empresarial que tiene la estatal petrolera, no obstante de que es una EP, una empresa pública, no se maneja como empresa, y quizás es el momento de empezar a hablar con mayor fuerza sobre lo que están haciendo países cercanos al nuestro, una suerte de economía mixta, público-privada, que le dé un dinamismo administrativo a la empresa estatal petrolera, funcione como tal, administre sus recursos, además de proveer al presupuesto general del Estado, pero administre también para sí los recursos y pueda destinarlos a la producción. Y eso está haciendo las estatales petroleras de Colombia, por ejemplo, de México, de Argentina. El modelo tiene que cambiar, desde luego está planteado desde tiempo atrás la posibilidad de que Petroecuador sea una sociedad anónima,
por tomar en cuenta el modelo colombiano. Ecopetrol apenas coloca en bolsa el 11% de su capital accionario, pero eso la obliga a tener parámetros de gestión que desde luego tienen que responder a un esquema mucho más institucional, menos sujeto al factor político de los cambios continuos que supone cambios de autoridades. Recordar de que en el año de gobierno del presidente Noboa nosotros hemos tenido 4 ministros de Energía y Minas, 5 gerentes generales de Petroecuador, de manera tal de que no es un escenario ideal desde el punto de vista que los procesos no tienen la continuidad de vida, precisamente que el momento que cambian las autoridades también hay cambios de equipo. Entonces, en términos de la interrelación público-privada, dichos procesos difícilmente pueden tener continuidad porque muchas veces las visiones cambian, de manera tal de que yo creo que Ecuador tiene que tomar conciencia que lo que tiene que ver con la industria petrolera compite internacionalmente con terceros países. No es solamente de que aquí tenemos en exclusiva el potencial de inversión, cuando en realidad hay muchos otros países que tienen reglas del juego mucho más claras y más interesantes para las corporaciones internacionales. El hecho mismo es de que a partir de 2010, cuando se cambiaron las reglas del juego, según lo mencionaba anteriormente, muchas de esas corporaciones que estuvieron en el país salieron, demandaron al Ecuador y desde luego a lo largo de los años han venido ganando los arbitrajes correspondientes con grave perjuicio al erario nacional. Ese es un poco el escenario en este momento. Así es. Para agotar el tema petrolero y poder auscultar algo del sector eléctrico y del sector minero, quisiera consultarle, Roberto, si a criterio de ustedes, de la Cámara de Energía, la licitación del campo Sacha tiene perspectivas interesantes para el incremento de la producción petrolera y qué expectativas son las que tiene el sector privado respecto de esta licitación que se dice es la joya de la corona, el campo Sacha, porque ahí tenemos reservas probadas importantes. Sí lo tiene. Sacha en este momento, cerrando el año pasado, está produciendo 75.000 barriles por día aproximadamente. Y desde luego el factor de recuperación es de apenas 0.22% respecto a las reservas, cuando eso, utilizando tecnologías de punta, debería incrementar a 40%, pero para eso tiene que realizarse inversión y desde luego aplicar tecnología de punta, como hemos venido mencionando. Se pidió recientemente un acuerdo ministerial requiriendo a Petroecuador que ese campo sea devuelto la empresa estatal al Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo una negociación directa con un consorcio encabezado por una filial de Sinopec. Pero entendería que ese tema en estos momentos está sujeto a revisión por cuestiones de carácter legal, de manera tal de que hoy por hoy no podemos afirmar que ese proceso esté en marcha de un modo irreversible en los términos que estamos comentando en estos momentos. Por ahora está sujeto a una exhaustiva revisión para ver si es factible avanzar o sencillamente replantear el esquema. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con el ingeniero Roberto Aspiazu, él es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Analicemos un poco el panorama eléctrico, ingeniero Aspiazu. Parece ser que el Ecuador logró sobrepasar este bache de déficit energético, gracias a Dios, hay que decirlo, gracias a la naturaleza, a las lluvias, que se han vuelto a ser presentes especialmente en los sectores donde se concentran las centrales hidroeléctricas más grandes del país, me refiero al sur, en Cuenca, en Paute concretamente, y acá en la Amazonía, en Coca, Codo, Sinclair, sin desconocer el aporte que hacen el resto de hidroeléctricas y los pequeños proyectos de energía renovable que tiene el país. Pero según las previsiones hay una nueva época de estiaje en abril, y si no tomamos hasta esa fecha las decisiones como Estado, si no toma las decisiones el gobierno que debe tomar con la celeridad que la circunstancia amerita, podríamos volver a enfrentar racionamientos eléctricos en abril, ingeniero. Lo primero, una corta precisión. Verdaderamente el aporte de los proyectos de energías renovables no convencionales hasta este momento es marginal.
no llega al 2% del total de las necesidades de generación. Hay 10 concesiones que están pendientes, que tienen que aterrizar desde el punto de vista de puesta en obra de tales proyectos, eólico, hidroeléctrico, fotovoltaico, hay de distinta naturaleza, y desde luego hay que avanzar en esa dirección, pero en lo que tiene que ver con este hecho en particular hay un atraso significativo. El problema principal está relacionado al esquema de pago, es decir, cómo las distribuidoras van a reconocer el valor de la generación a justamente las empresas que se van a dedicar a esta actividad a través de los distintos proyectos de energías renovables, de manera tal que ese sigue siendo un pendiente. Hay que avanzar en esa dirección. La recomendación internacional respecto a cambio de matriz productiva es apuntar a que energías renovables no convencionales representen aproximadamente el 20% total de los requerimientos. Es decir, esto es complementario. Es decir, hay que tener presente que lo fundamental, bueno, es energía térmica, desde luego también energía hidroeléctrica proveniente de los grandes proyectos fundamentalmente, y estos otros que naturalmente son también necesarios. Pero por ahora y en el corto plazo es importante habilitar las barcazas, que, bueno, que hay 2 que están prácticamente funcionando de manera regular. Hay una tercera que se viene trayendo de 120 megavatios. Esto se lo está haciendo bajo un esquema distinto, procurando que no sea CELEC la que participe directamente, sino que sean empresas de distribución que tienen también su unidad de gestión empresarial de generación, porque finalmente son empresas que tienen un nivel de administración bastante más profesional, justamente por lo que mencionábamos hace un momento de los cambios políticos. Como ahí hay participación de los municipios, de los consejos provinciales, inclusive de organizaciones no gubernamentales, como en un momento determinado, Cámara de la Producción, pues su gestión es bastante más profesional, de manera tal que eso explica que se estén haciendo estas contrataciones a través de estas empresas que desde luego son paraestatales, porque el principal accionista es el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía y Minas. De acuerdo, pero según los expertos en temas de generación eléctrica, ingeniero Aspiazu, no solamente el Ecuador enfrenta un problema de déficit en la generación, sino tenemos problemas serios en la transmisión también. Y ahí habría que hacer una inversión importante para garantizar la transmisión de un flujo de energía eléctrica cada vez más alto, que se va incrementando año a año, y que debe además interconectar al Ecuador con Perú y del sur del país hacia el resto del Ecuador, que tenemos problemas de transmisión, así como el mantenimiento de gran parte del sistema nacional interconectado. Sí, ese es un problema. La legislación anteriormente no lo permitía, ahora eso quedó abierto tanto con la ley antiapagones 1 como con su extensión o alcance de la antiapagones 2, que apunta básicamente a promover proyectos de energías renovables no convencionales, porque ahí hay un problema, todavía no se abre el espacio propiamente para las térmicas por el tema del combustible, porque como política pública no se quiere favorecer la generación con combustible, que significa tener que financiar adicionalmente un subsidio a fuel oil o diésel que se requiere para este propósito. Pero en todo caso, en lo que tiene que ver con estas recientes reformas legales, ya abrieron la posibilidad de que transmisión y distribución quede abierta a la inversión privada, pero yo diría que las reglas del juego tienen que ser desarrolladas. Eso sencillamente está como un mero enunciado en la legislación y necesita eso aterrizaje desde el punto de vista de definir cuáles son los proyectos prioritarios y en función de ello ver cómo se atrae la inversión privada. Desde luego hay una expectativa por el lado del Ministerio de Energía y Minas de que el reglamento de asociatividad de CELEC recientemente expedido y su correlato, el reglamento de asociatividad de CENEL, que son, por decirlo así, hermanos siameses, sirvan a este propósito.
pero de la revisión que nosotros hemos efectuado el documento no lo encontramos suficientemente interesante porque termina siendo demasiado burocrático, discrecional, los tiempos aplicables a cada fase de dicho proceso no están debidamente establecidos, queda muy abierto, de manera tal de que no lo vemos como una fórmula que en este momento va a brindar una solución de mediano y largo plazo, que es lo que estamos necesitando, porque nuestra red de transmisión y también la de distribución, y en donde hay que poner énfasis en particular en lo que tiene que ver con la transformación, están al límite, verdaderamente al límite, y desde luego nosotros hemos visto la crisis desde la perspectiva de la falta de generación, pero también hay problemas en estos otros subsegmentos que en cualquier momento pueden colapsar y tener graves problemas y tener incidencias también sobre los apagones. A manera de resumen de este segundo análisis que acaba de hacer usted, Roberto, podríamos decir que la ley antiapagones 1 y antiapagones 2 no trae una normativa clara y suficiente como para verdaderamente incentivar al sector privado la inversión en el sector eléctrico. Mire, esto hay que aterrizarlo. No cambia el modelo monopólico, estatista, burocrático, que en definitiva se expresa, se manifiesta en regulaciones del sector eléctrico que son muy extensas, ampulosas, que no terminan siendo suficientemente amigables para estimular la inversión privada en diferentes proyectos, de manera tal que esa es una asignatura pendiente que tenemos que trabajarla cuanto antes. Desde luego en el marco de la campaña electoral ha sido planteado por parte del presidente Noboa, que aspira a su reelección, la posibilidad de la reforma de la Constitución de Montecristi, porque todo parte de ahí, es decir, los sectores estratégicos son un monopolio natural del Estado, incluido aquel referido a proporcionar el servicio de energía eléctrica, y a partir de ese concepto se desarrolla la LOSPE, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, e igualmente el Reglamento General y todo lo que es la normativa secundaria, que sigue el mismo patrón, es decir, el Estado controla, gestiona, administra, y finalmente los privados por ahí con alguna dificultad pueden encontrar espacios, pero para darle a usted un referente, lo que se refiere a generación propiamente dicha, apenas el 10% está en manos del sector privado en este momento. Y si usted traslada eso a transmisión y distribución, en estos casos particulares el 100% es estatal. Claro. Así de simple. Así es. Pues bien, pasemos al tema minero, a ver si nos alcanza el tiempo para auscultar estos tres grandes sectores de los que se ocupa la Cámara de Energía del Ecuador y que nos precisó con mucho acierto el tema eléctrico también que se nos estaba escapando. ¿Cómo mira usted las perspectivas, ingeniero Aspiazu, del desarrollo de la minería en el país con todas estas manifestaciones en contra del desarrollo de la minería en el Ecuador por sectores sociales, ambientales y hasta políticos? Sí, esto tiene un factor político, no solamente ambiental, pero yo me voy a permitir decirle algo que si se quiere es de perogrullo, en el sentido de que en ninguna parte del mundo hay desarrollo de proyectos mineros o eventualmente también petroleros, de explotación de recursos naturales no renovables, sin comprometer a la comunidad, es decir, que las comunidades relacionadas, adyacentes, tengan algún tipo de beneficio vinculado a este tipo de explotación. En ninguna parte del mundo esto se lleva a cabo si es que no hay la aceptación de parte de las poblaciones locales, de forma tal que esto supone distintas formas de acuerdos que incluyen los procedimientos de licenciamiento ambiental para tal propósito. Ecuador tiene un potencial minero muy grande, lo está comenzando a desarrollar. Yo diría que estamos en una fase inicial, es decir, apenas tenemos 2 proyectos de escala mundial, pero están por sumarse, yo diría, en los próximos 2 o 3 años, al menos otros 3 proyectos que en definitiva van a cambiar el panorama desde el punto de vista de que de exportar poco más de 3.000 millones de dólares, seguramente vamos a empezar a exportar el doble de eso,
con los beneficios que supone fortalecer la dolarización, recibir inversión extranjera, divisas y desde luego también el bienestar para las poblaciones que están vinculadas a estos proyectos. Un tema a destacar también de que el desarrollo minero también está sujeto a la autogeneración. Es decir, como los proyectos mineros son grandes consumidores, lo hemos podido ver en el caso, por ejemplo, de Ecocorrientes, que en el momento de escasez de energía hubo que suspenderles el suministro, y resulta de que de modo propio una planta consume 83 megavatios. Y desde luego eso con proyección a que sean 200 megavatios, porque están considerando ampliar su planta. De manera tal que esto nos da una pauta de que los paradigmas tienen que ir cambiando, porque el negocio de las mineras no es dedicarse a la generación de electricidad, de forma tal que eso va a tener que tercerizarse, pero ahí también hay una especie de cuello de botella, porque, por ejemplo, para uno de los proyectos que está en desarrollo se ha previsto la construcción de 3 centrales hidroeléctricas, cada una de 50 megavatios, y ha habido demora en lo que tiene que ver con la autorización correspondiente por parte del Ministerio, y eso después tiene que ir al Ministerio de la Producción desde el punto de vista de la firma del contrato de inversión, y a la vez después al Ministerio de Economía y Finanzas para lo que se denomina el informe de sostenibilidad fiscal, y todo eso demanda eventualmente muchos tiempos. Así que yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene este y el siguiente gobierno es hacer un esfuerzo para procurar que esos tiempos se vayan acortando. Hoy por hoy obtener licencias ambientales para este propósito, hablando de minería, del sector petrolero, eventualmente también estos proyectos de generación eléctrica, se requiere de licenciamientos ambientales, de permisos, lo que se refiere al uso de agua, y los procesos correspondientes suelen demorar demasiado tiempo, y eso perjudica la imagen del país frente a corporaciones internacionales que ven con interés la posibilidad de desarrollar en este país inversiones importantes. Entonces, ahí tenemos todavía una asignatura pendiente. Y quizá para finalizar, Roberto, hablemos de la minería ilegal, que es, digamos, un problema multidimensional que enfrenta el país, que han enfrentado los países que se han dedicado a la minería, pero que el momento actual que vive el Ecuador ha hecho que está mal, como lo voy a decir, pero se desarrolle más la minería ilegal que la minería formal, porque tenemos apoyo de los grupos de delincuencia organizada para estos sectores de minería ilegal, apoyo inclusive de gobiernos autónomos descentralizados que alientan ese tipo de actividades. Es un problema grave y de carácter estructural, no solamente en Ecuador, sino en muchísimas partes del mundo. Si usted recorre la región, hay problemas de minería ilegal en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela. Es decir, el listado es interminable. Este es un fenómeno de alcance global, de tipo social, por la falta de empleo, y desde luego también hay una vinculación en lo que tiene que ver con tráfico de oro, de actividades de narcotráfico. Es decir, es un tema muy complejo. Pero la regla de oro es que el combate más efectivo a la minería ilegal es la minería formal. En la medida que ese sector apunte a formalizar sus actividades, poco a poco se le va quitando espacio a esta informalidad, que desde luego no se somete pues a licenciamientos ambientales, altamente depredadora. O sea, recientemente en Napo tuvimos el caso de la depredación de un área sensible, El Utsupino, me parece. de unas 1.600 hectáreas, y lo curioso es que los ambientalistas en ese momento no dijeron absolutamente nada, ¿no? Aquellos que están preocupados en el cierre de las operaciones del ITT no abrieron la boca para referirse a este caso particular en la provincia de Napo, que llamó mucho la atención en 2023, pero lo traigo a colación como un ejemplo, porque desde luego hay centenares de puntos de minería ilegal dispersados en todo el país, y ejercer un control efectivo de contención es muy, muy difícil.
Pues bien, ahí tienen ustedes un vistazo así muy rápido a todo lo que significa el sector energético en el país, tanto la explotación petrolera, la minería y el tema de generación de energía eléctrica. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Muchas gracias, Roberto, por habernos atendido. Gracias, Freddy. Un gusto. Un saludo a los radioescuchas.